Bueno, yo soy una persona muy extrovertida, me gusta muchísimo el porrismo, es algo que siempre, siempre quise hacer desde que era pequeña y bueno, mi alrededor todo tiene que ver con porrismo, todas las personas son de porrismo y absolutamente todas las cosas y todo tiene que ver con porrismo, entonces mi vida está llena, llena, llena de eso y me alegra muchísimo porque me gusta y me encanta. Bueno, lo que me enganchó en porrismo fue que una vez, bueno, aquí en Costa Rica hacen un festival de la luz, entonces yo fui como espectadora y vi a unos porristas de una universidad y me llamaron demasiado la atención porque el porrismo que yo conocía en mi escuela era un porrismo más de animar y gritar y hacer bailes. Entonces eso, yo me quedé así, yo dije, uy, qué lindo todo eso que hacen esas muchachas que vuelan y todo, yo quiero hacer eso. Y entonces eso fue básicamente lo que me enganchó y lo que más me gustó. Y el primer momento que me viene a la mente en porrismo, por pensar en porrismo, es que una vez en la escuela hicimos un baile. Entonces, bueno, los 15 de septiembre, que aquí en Costa Rica siempre se hacen desfiles. Entonces yo salía de porrista y yo era como la que más mal se portaba, si se puede decir así, porque antes de la presentación yo me estaba comiendo un helado. Entonces ya nos tocaba presentarnos y yo estaba con el helado ahí y me decían, pero apúrese. Y yo, espérese, espérese, me lo voy a comer. Entonces, digamos que el evento se atrasó porque yo estaba comiéndome un helado y yo salía de primera. Entonces, eso es como el primer momento que se me viene a la mente sobre el porrismo en mi vida, digamos. Al principio cuando yo vi que era algo muy complicado, algo muy difícil, pero como le contaba anteriormente, pensaba que era como más de acrobacia. Entonces, cuando ya pude incorporarme en el medio y saber qué significaba realmente, sí vi que era algo muy, muy, muy complicado y ellos hacían que se viera fácil, pero en realidad se veía muchísimo más difícil, realizarlo, ¿verdad? Entonces, sí sentía que era como algo más de animación, como de que, como animar al público, como que las personas vean que nosotros podemos hacer estas acrobacias y que se asombren y cosas así. Pero realmente hasta que entré, supe que era algo muchísimo más complicado y era toda una disciplina deportiva. Martín Carmona. Ese es como mi principal ídolo y María Fernanda, yo creo que para muchísimos porristas lo son y lo serán siempre. Sí, sí, en ocasiones sí tuve bastante ayuda de ellos y definitivamente desde que entré en porrismo, más o menos como en 2011, 2010 por ahí, supe que ellos eran lo mejor y fue como a lo que más veía en redes sociales y a los que más seguía porque ellos, bueno, aparte que son los campeones mundiales, ¿verdad? Ellos entrenaban tan fuerte que hacían la diferencia entre cualquier persona que entrenara. Ellos le ponían muchísimo, muchísimo, muchísimo y se esforzaban muchísimo. Entonces ahí es donde se veía la diferencia entre las demás personas. Aparte de que ellos entrenaban la parte de parejas, o sea, sí estaban en equipos y todo, pero la parte de parejas era lo que más me llamaba la atención porque varias veces los vi entrenando y también con todos los videos que publicaban, se veía que era algo muchísimo más complicado porque era solamente entre dos. Siempre han sido como nuestros ídolos aquí en Costa Rica para todas las personas y para más que todos los que hacemos parejas que los admiramos montones, pero sí, por ahí andan. Pero en mi formación sí ha cambiado porque antes yo estaba más enfocada en los equipos, me gustaban muchísimo más. Pero tiempo después, más que todo cuando conocí a mi novio, Ibase Quijano, ahí es donde todo cambió. Entonces, después de todo esto, hubo un cambio y un antes y un después en lo que yo consideraba como entrenaba, bueno, tanto empezando desde donde entrenaba hasta donde pude llegar a entrenar, o sea, el nivel de requerimiento físico fue muy diferente después de que lo conocí a él. Bueno, lo que yo recomiendo a todos y a todas las atletas que existen en porrismo es que hagan lo que más les gusta. Si los que más les gusta es representar el país a nivel internacional con algún equipo, por ejemplo la selección nacional,
que lo hagan, que si quieren solamente hacer parejas de vez en cuando, que lo hagan, si quieren estar en algún equipo y bueno, pasarse ahí la mayoría de su vida deportiva también, o sea, las opciones, bueno, hay muchísimas, entonces lo que yo recomiendo es que hagan lo que más les guste y que definitivamente donde se sientan mejor, que se queden ahí. Sí sería como recomendar que en lo que más les gusta, que lo intenten o que intenten cosas nuevas, pero que no se salgan nunca. En competencias nacionales han sido, bueno, nosotros hemos participado más o menos como en 6 o 7 por ahí. E internacionales hemos ido como entre 12 y 13 por ahí también. En festivales han sido muchísimas, ahí sí ya perdí la cuenta, porque nosotros siempre tratamos como de ir a todos los festivales, porque lo que nosotros más disfrutamos es como compartir con la gente. Bueno, una de mis experiencias favoritas, pero que no gané, fue una que hicimos en Alemania en 2017. Resulta que nosotros para esta competencia entrenamos muchísimo y me acuerdo que habían como 18 parejas en ese campeonato. Entonces, nosotros estábamos demasiado contentos porque lo único que queríamos era poder probarnos a nosotros mismos que podíamos realizar una rutina tan difícil. Bueno, para nosotros era una rutina muy difícil. Entonces, nosotros entrenamos muchísimo, muchísimo. Llegamos allá, fueron demasiadas horas en avión. Entonces, cuando llegamos hubo como un choque así, como que teníamos que estar durmiendo, pero era en la mañana. Entonces, se nos complicó mucho por ese aspecto, pero lo superamos. Al día siguiente, bueno, ya nos tocaba llegar y calentar y hacer todo, pero resulta que había que calentar afuera, porque el lugar de calentamiento solo era 1 minuto o 2, entonces nosotros como que nos gusta, como ya somos un poco más mayores que todas las personas, digamos, en teoría, nosotros ocupamos calentar más y necesitamos más tiempo para tirar y todo. Entonces calentamos afuera en el zacate, pero cuando llegamos, adentro se sentía esa oscuridad, porque veníamos de un montón de sol a un aire acondicionado, donde está cerrado, las luces son diferentes, entonces sentimos como un choque muy feo que nos afectó. Entonces, cuando nosotros ya entramos y calentamos, tuvimos pérdidas ahí totales. Todo se nos cayó, todo. Y nosotros estábamos muy tristes porque sabíamos que tal vez esa experiencia que vivimos no nos ayudó para podernos concentrar mejor. Luego después, cuando ya nos tocó salir al escenario, bueno, todo iba perfecto hasta que llegamos a la última pareja y donde yo iba a hacer ya el último elemento, dije, ay, qué dicha, ya voy a terminar. Pensé en eso, lo pensé como en 2 segundos y yo dije, ay, qué dicha, ya voy a terminar, esta es la última. Me distraje y por esa distracción le hice mal el elemento aquí y se le bajó aquí, ¿verdad? Pecho, y ya sabemos que eso en ese nivel en el que estábamos, eso podía perjudicarnos. Y bueno, la logró salvar y luego tiramos el desmonte y terminamos. Pero fue muy triste porque básicamente yo fui la que me equivoqué por pensar en otra cosa en la que no tenía que pensar. Me distraje. Y bueno, después de eso, hubo otra pareja que nos sacó como 2 punto algo, o sea, fue como nada más, o sea, yo estoy segura que fue por ese momento en el que yo me equivoqué y no ganamos, quedamos en segundo lugar y fue muy triste porque definitivamente nos había costado muchísimo esa rutina y casi la pegamos perfecta porque ni siquiera esperábamos pegarla, digamos, tan bien como, o sea, fue mucho mejor de lo que esperábamos, pero al final me distraje, pensé en eso y de ahí no realicé el elemento como lo tenía que hacer con la fuerza adecuada y eso nos costó esas milésimas y esos puntos y hasta ahí llegó el elemento y quedamos en segundo lugar. Sí, bueno, en el mundo hemos hecho muchísimos y muchísimos, muchísimos y muchísimos amigos. Siempre que hemos ido a algún lugar, siempre tratamos como de conocer a las personas para poder compartir y poder aprender lo que se pueda, porque nosotros siempre hemos sido como de la forma de pensar en la que
nunca, nunca, nunca hay que sentirse mejor que nadie. Y ese alguien siempre le puede ayudar a uno y le puede aportar un montón. Entonces, como siempre hemos andado con ese perfil, digamos, un perfil bajo, si se puede decir, entonces siempre hemos hecho muchísimas amistades. Siempre nos han querido, por decirlo así, cuando hemos llegado a cualquier parte, incluso siendo nuestra propia competencia. Y súper bien, nos hemos llevado con todas las personas. Ha sido un poco difícil en otros países cuando se habla otro idioma que no es inglés, porque a veces las personas en diferente contexto ahí se nos hace un enredo para hablar, pero es vacilón porque siempre que llegamos a entrenar, casi es el mismo idioma. Entonces, aquello se llama aquello así, pero aquello nosotros le decimos así, así, pero ya sabemos que es lo mismo. Entonces, es que en Puerto Vallarta, cuando fuimos, creo que fue en 2016 o 2015, no tengo bien ese dato, pero más o menos fue en esos años. Llegamos a Puerto Vallarta y nos pusimos a parejear con unos muchachos, ¿verdad? Entonces, yo estaba ahí arriba, ¿verdad? Y el muchacho me dice, Cona, y yo, ¡ay, qué es eso! Entonces, en realidad nosotros a eso le decimos cradle, entonces era como caer así con los dos bracitos juntos y caer acostada, pero yo no había entendido, entonces yo como que me tiré y fue, ¿pero qué significa cuna? Y ya me contó y yo le dije cómo le decíamos nosotros y entonces eso fue vacilón, pero fue cuando yo estaba en el stone que él me gritó cuna, entonces yo no sabía qué era eso. Bueno, fuimos a Puerto Vallarta y bueno, esa súper experiencia nos gustó muchísimo, a pesar de que no fue como no estamos al nivel, digamos, de esa competencia, pero al menos logramos un tercer lugar bonito y nos gustó. Tuvimos una rutina bastante básica, pero la experiencia fue magnífica. Nos gustó muchísimo. Las personas, de hecho, cuando eso fue un muchacho de Estados Unidos, de Kentucky, que por cierto me enseñó muchísimo cuando estábamos atrás y gracias a la administración, digamos, que nos deja practicar incluso después de haber competido en las instalaciones adentro, donde está el piso y todo. Eso me gustó muchísimo porque aprendí bastante. Entonces, tener la oportunidad de conocer a los grandes porristas, por decirlo así, en parejas, fue una gran experiencia y eso me gustó muchísimo. Mazatlán fue una experiencia más diferente porque ahí tuvimos algunos inconvenientes. Bueno, resulta que nosotros llegamos a la competencia y decía un horario, pero se corrió. Entonces, cuando nosotros llegamos a presentarnos, la competencia ya había pasado. Entonces fue como súper triste porque nos habíamos preparado muchísimo, porque sabíamos que la gente ahí era sumamente buena y nosotros queríamos pegar la rutina, pero resulta que nos pasó eso y fue una experiencia demasiado triste porque llegamos y bueno, al final hablamos con el organizador y nos dio chance de poder presentar la rutina, ¿verdad? E incluso hasta nos dio un reconocimiento de en qué lugar hubiéramos quedado si hubiéramos participado, pero no nos presentamos ese mismo día, sino que nos presentamos como 3 o 2 días después. Bueno, lo más positivo que nos ha pasado es que, bueno, en Juegos Nacionales aquí en Costa Rica tuvimos la oportunidad de participar y bueno, es como triste y alegre a la vez, porque ahí fue donde mi base Quijano tuvo una lesión en el hombro y se tuvo que operar. Entonces, la última competencia que hicimos en ese año fue esa. Y no sabíamos si íbamos a poder seguir compitiendo o entrenando, incluso entrenando, que era lo que más nos importaba. Y resulta que, bueno, esa fue como la última competencia que íbamos a hacer. Luego él se operó, pasó todo un año completo de esperarlo yo entrenando con otros amigos y él recuperándose. Y precisamente fue, bueno, cuando nos dieron la noticia de que ya Quija podía entrenar y comenzamos a entrenar y todo, nos dieron la noticia que podíamos ir otra vez a Juegos Nacionales. Entonces fue como la última competencia, pero la primera cuando regresamos. Entonces fue sumamente lindo. Esa competencia para mí es la mejor porque fue un año muy triste porque pensamos que Quija no iba a poder volver a entrenar y mi felicidad es entrenar con él. Entonces, esa competencia fue como un antes y un después de todo lo que nos pasó y la queremos mucho y la guardamos en el corazón. Fue en 2011, cuando yo estaba comenzando. Yo no sabía casi hacer nada, entonces, bueno, resulta que llegué a un Open Gym y lo conocí y me dice, ay, venga, para ayudarle. Ok, me ayudó y todo muy bien y resulta que, pues, conforme pasó el tiempo y el estrés,
se comenzó como a poner un poco fea la cosa, entonces ya me dijo que no, que yo tenía que hacer más preparación física y yo lo sentí como una regañada. Entonces yo no quise volverle a hablar nunca más. Entonces pasó 2011 a 2013, cuando lo volví a otra vez, digamos, como a conocer. Lo conocí, si se puede decir así, otra vez en la Huaca, que era un equipo en el que yo me encontraba en ese momento, que era también universitario, y entonces él llegó y entonces yo recordé, yo dije, ay, mira, este fue el que me regañó la vez pasada. Entonces yo dije, pero no, después comenzamos a hablar y me comenzó a explicar mejor, ya yo sabía un poco más y entonces me dijo que se disculpaba por ese día y que mejor volviéramos a empezar de nuevo. Y después de eso todo fue genial y increíble, porque después de eso nos comenzamos a hablar mucho más, comenzamos a salir, incluso fuimos novios y hasta 6 meses después comenzamos a entrenar juntos. Entonces todo empezó como un noviazgo normal, personas de diferentes equipos, personas que no tenían, digamos, como entrenamientos juntos hasta después. Y fue muchísimo más bonito porque cuando lo conocí a él, todo cambió, como te contaba anteriormente. Fue como un antes y un después en mi vida deportiva. Aquí viene. Yo lo he visto por tele. Una vez que mis hermanas dijeron, ay, vean, hay hombres en porrismo. Y me llamó la atención. Para ese entonces me acuerdo que había un muchacho haciendo una ronda free flag giro en piso. Y yo me impresioné mucho cuando vi eso en esa presentación y dije, uy, eso es algo que yo nunca voy a hacer. 6 años después lo estaba haciendo, pero en ese momento no sabía. Cuando entré en gimnasia, era lo que me llamaba la atención, llegaban gente de porristas, ahí fue cuando vi por primera vez porristas en vivo, digamos. Había una muchacha flaquita, como rubia, y practicaba con un muchacho fuerte, grande. Y a mí me impresionaba, hacían una cosa que le decían Scorpion. Y a mí me impresionaba mucho, me impresionó bastante, pero yo no me veía haciendo eso, yo lo veía como algo muy difícil, digamos. Y eran de un equipo que se llamaba Rebeldes. Y luego los compañeros que también estaban en otro equipo me invitaron a participar, a meterme. Y yo les dije que sí y empecé a entrenar con ellos. Eso fue en diciembre de 1993. Y me costaban mucho las parejas, especialmente lo que más me costaban las parejas, porque yo no era muy fuerte y era como muy torpe. Así que eh, durante todos esos años yo practiqué más que todo en las rutinas de porrismo, que siempre hacía la acrobacia, no hacía la parte de construcción. Y para 1998 eh, fui de un equipo colegial, tuve una experiencia como entrenador y después de eso me retiré y dije, bueno, aquí terminó porrismo para mí, aquí cierro esta etapa de mi vida y listo. Mentira, pasaron 6 años y volví. Y volví con un equipo universitario. Yo estaba sacando una segunda carrera, entonces, como estaba aprovechando la beca por la segunda carrera y como había hecho porrismo cuando estaba más joven, decidí aprovechar y volví a porrismo. Y ese año fuimos a Daytona, una competencia, y fue la primera vez que vi una competencia de parejas, una competencia de stands, y fue la cosa más impresionante que había visto en toda mi vida. Esto fue la competencia de NCAA de 2004 y fue tan impresionante que yo me dije a mí mismo que yo quería aprender eso y pasé todos esos años, tuve varias parejas con las que practiqué, no aprendí mucho en realidad, ahí lo que pude y fue hasta 2013 que conocí a Tita y que empezamos, bueno, al año siguiente fue cuando ya empezamos a entrenar juntos. Los mayores logros que he tenido en porrismo han sido después de la edad en la que debí haberme retirado. Digamos, yo empecé a entrenar con Tita a los 37 años, una edad en la que normalmente alguien se retira. En la que uno dice, bueno, a partir de ahora bueno, son tiempos extra. Eso era lo que yo siempre decía, bueno, a partir de ahora son tiempos extra. Llevamos 8 años en tiempos extra.
Entonces, si queremos hacer algún elemento nuevo o alguna cosa más difícil, es mucho más preocupante que yo me lesione, que él se lesione, entonces tenemos que estar como rodeados de colchonetas o tener spotters, entonces se nos complica muchísimo más, pero la idea es seguir y seguir y seguir hasta que ya no se pueda. Kija dice que hasta que él tenga 80 años, yo no sé. Lo que hemos hecho, lo que hemos hecho, bueno, hemos estado compitiendo, digamos que sin parar todos estos años y no hemos tenido como la oportunidad de tener un periodo largo en el que podamos aprender cosas nuevas. Entonces aprovechamos esta pandemia como para desarrollar la técnica un poco más, trabajar elementos nuevos que nunca habíamos podido, o por lo menos intentarlos. Intentar, sí, porque no, otra cosa es, ¿verdad? Sí, y entonces en el corto plazo, pues la meta es como aprender todo lo que se pueda antes de que las temporadas de competencias arranquen otra vez cuando esperemos que todo esto pase. Pero la idea es que siempre, siempre, siempre salimos, intentamos, a pesar de que hay otras cosas por hacer, el trabajo y otras cosas, estudiar, pero siempre, siempre, siempre nos mantenemos en la idea de que hay que hacerlo porque nos hace felices. Entonces, todos estos elementos que hemos estado intentando, no los estamos, digamos, realizando como para pegarlos porque nos interesa y nos urge para una competencia, ¿no? Es solamente como para poderlos practicar, para poder intentar, para divertirnos en el proceso de intentarlo. Que digo yo que puede haber es que siempre se apoya mucho al fútbol o a otras disciplinas, pero más que todo al fútbol. Entonces el porrismo lo dejan como a un lado y eso es una de las cosas que tal vez a nosotros, tal vez no nos guste mucho porque hay muchísimos deportes más que son buenísimos y han ganado campeonatos muy importantes, pero el fútbol es lo principal. Entonces, ese sería como que básicamente los órganos estatales apoyan más el fútbol, eso sí. Quería enseñar. Esto es nuestro libro de aventuras. Aquí hemos puesto todo lo que hemos hecho en todos los días, en todas las competencias. Es un álbum de fotos. Física, no digital. Sí. Y aquí están, en este lado están todas las monedas que hemos tenido, digamos, de los diferentes países. Vea que todavía nos falta completar todas estas, no me tira. Pero bueno, estos lo guardamos con mucho cariño, estos recuerdos. Es un álbum al estilo de antes, cuando la gente tenía las fotos físicamente. Aquí lo puede ver. Son un montón de recuerdos, de fotos. Esta fue nuestra primera competencia en Colombia. Bueno, ahí no se ve muy bien, pero... Esa fue en Santa Marta. En Santa Marta, en Colombia. Y aquí hay un montón de otras fotos. Esto fue en Las Vegas, en Estados Unidos. Y bueno, ahí tenemos un montón de cositas. De hecho, aquí está, vea, la de México. De Vallarta. La de Puerto Vallarta. Sí, aquí hay un montón de cositas que nosotros guardamos con muchísimo cariño porque son nuestros recuerdos. Y esto es más importante que ganar una competencia. Bueno, yo quería decir que yo siempre he viajado a México, bueno, las veces que hemos ido y de lo que hemos visto, siempre me han impresionado mucho y la verdad es que los atletas de México son una fuente de inspiración para todos los que estamos en otros países. La forma como los veo, las ganas con las que trabajan, ellos no dependen de que el gobierno les dé plata, de que tengan los mejores gimnasios, de que tengan los mejores... O sea, ellos, no importa con lo que tengan, salen adelante y se esfuerzan igual y ni siquiera se quejan, digamos, en el sentido de que, ay, si no tengo un piso rebotable tal, entonces ya no voy a tirar tal cosa. No importa, donde sea que estén lo van a hacer y lo van a lograr y lo van a conseguir y lo hacen. Y eso es algo que uno tal vez no ve en otras latitudes. En Europa no lo vemos, por ejemplo. Cuando nosotros habíamos ido a Europa, bueno, estuvimos por varios gimnasios y es muy diferente como ellos entrenan allá a comparación con Latinoamérica. Y nos llama mucho la atención de que en México definitivamente salen adelante con cualquier cosa.
cuando en Europa sí hay como que, ay, sí, no podemos entrenar porque es invierno, entonces tenemos que entrenar adentro, entonces solo podemos ir hora y media. En cambio, digamos, en los países latinoamericanos que tenemos la oportunidad de entrenar siempre, se notan las ganas de que sí, hagámoslo, entrenemos en cualquier momento y en cualquier lugar. Y eso es algo que me gusta mucho de todos los mexicanos, que ellos son como donde sea, cuando sea, y entrenemos, y son muy buenos. Y también cuando hemos estado en competencias mexicanas y algunos ganan y algunos pierden, hemos notado la actitud de los que pierden, siempre es positiva. Y eso me gustó muchísimo. Sí, siempre, y cuando terminan las competencias van y saludan a los demás y ya conviven y entrenan juntos y trabajan juntos, y eso es. Incluso he visto que aquí en Costa Rica no ha pasado que una flyer de un lugar súper lejos llega con un partner de otro lugar súper lejos, y entonces se unen y con diferente uniforme tiran una rutina y compiten en parejas y les sale genial. Eso es algo que aquí en Costa Rica no ha sucedido, y definitivamente lo reconozco porque hay muchos tiempos que son diferentes y hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? No es llegar y hacerlo, sino que obviamente tienen sus prácticas en momentos antes. Entonces me parece eso increíble y solo lo he visto en México. Para todas las personas de allá de México es que continúen siendo así de talentosos, que continúen practicando, y que les agradezco muchísimo por muchas cosas que han hecho por mí, por el apoyo que nos han dado cuando hemos ido allá, y que cualquier cosa que necesiten cuenten con nosotros, cualquier cosa, siempre sepan que aquí está Tita y Quijano en Costa Rica, en lo que sea que necesiten podemos ayudarlos. Y agradecerles también por apoyarnos también las veces que hemos ido, más que todo, porque definitivamente ir a un país extranjero a participar y ir solos y no tener así como el apoyo de un grupo, ha sido un poco triste, ¿verdad? Pero cuando hemos ido a México, todos nos han apoyado, entonces muchísimas gracias. Una anécdota rápida: cuando fuimos a Corea, nosotros pasamos por México y duramos 15 horas de México hasta Corea del Sur. Y Corea del Sur es como otro planeta, digamos, es otro mundo. Cuando regresamos por México. Estando en el aeropuerto de México, la mamá, Tita habló con la mamá y dijo: mami, ya estoy en México. Y ay, qué dicha, ya está aquí. Dice, ya está la casa. Ya está la casa. Porque ella sabía que si algo me pasaba en México, alguien me iba a socorrer. Bueno, que sigan entrenando, que no se den por vencidos o por vencidas en esta pandemia. Vamos a salir adelante, vamos a continuar entrenando, todos como porristas, como una sola familia, que somos en todo el mundo, y sabemos lo que se siente no poder salir y no poder ir a practicar con las personas por el contagio. Entonces, hagan lo que se pueda sin arriesgarse, y continúen. Eso es el mensaje más importante, que continúen entrenando, que no se den por vencidos o por vencidas, porque esto sigue y esto no muere. Fue una vez que fui a un festival y nos presentamos por primera vez. Fue muy triste porque digamos que se nos cayó todo y yo me sentía muy avergonzada, sentía que no tenía ningún valor. Entonces, cuando terminé de competir, me fui a llorar al carro. Y gracias a esta experiencia negativa que tuvimos, me di cuenta que eso no lo es todo. Una presentación fallida no lo es todo. Eso simplemente es una experiencia para poder crecer y seguir adelante. Entonces, me gustaría decirles que definitivamente si en algún momento no lograron su objetivo, eso no es el fin del mundo. Todavía queda muchísimo por hacer. Y a pesar de que eso fue una experiencia negativa para mí, en el sentido de que ese día me sentí muy, muy, muy mal, pero muy mal, la intención no era ganar, porque en realidad solo era una presentación, pero mi intención y mi compromiso era hacerlo bien, pero al no poder hacerlo, eso fue lo que me impactó. Pero no, ahora totalmente veo la vida de diferente, y si en algún momento a alguien le pasa,
decirles que no se sientan tristes, que más bien es una experiencia para poder aprender más. Calentando. Are you ready for it? This is what